Hola, buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes después de un fin de semana que estuvo muy azaroso por el tema del coronavirus, por las nuevas estrategias que ha tomado el gobierno de la República, sobre todo a nivel de la educación, que se han suspendido las clases en los diferentes niveles. Entonces continuaremos con este tema que ya lo hemos abordado en 5 programas, con este van 5, porque es un tema que es de interés, estamos viviéndolo en México de manera dura, ¿verdad? Desde diferentes ámbitos, y entonces es un tema de mucho interés para el público y para nosotros mismos. Y para acompañarnos en contextos tenemos al maestro Gilberto Zavala. Buenas noches. Gracias. Y al maestro Ricardo Guerra, te iba yo a decir, me acordé de Rosario Castellanos en este momento. Sí, Ricardo del Muro. Y pues, ¿qué podrían decir, verdad? Todo el fin de semana hemos seguido bombardeados de este tema, ya lo sentimos cada vez más cerca, ¿no? Con todos estos anuncios de que si hay casos en Mérida, si hay casos en la Ciudad de México, de repente pues está el rumor que también en Chiapas tenemos varios casos, no sabemos si es rumor o si es algo real. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ha manejado, cómo creen que se ha manejado en la prensa y por parte del gobierno el tema? Buenas noches a todos los que tienen la oportunidad de interactuar en este programa de contextos a través de esta casa editorial Ultimátum. Buenas noches, señora Queta. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Efectivamente, estamos ante un tema complejo que está generando pánico por un lado y por otro pareciera ser un poco de indiferencia, y que ya observamos reacciones, primero en el plano internacional, este fin de semana en el plano nacional y también en el plano estatal, en el plano de Chiapas. Sin embargo, hay una parte en la que observamos que a través de las redes sociales interactúa mucha basura, le vamos a llamar así, en la que los memes, en las que se desacreditan los esfuerzos, digamos, institucionales o de gobierno con relación a un tema en el que las generaciones, digamos, mayormente jóvenes, como están siempre conectados al chat, no le dan el valor o la referencia en términos de responsabilidad que debemos de tener. Y por eso, si me lo permiten, yo quisiera conceptualizar algunos términos que es muy importante para que allá en casa, allá con la familia, podamos, por supuesto, mejorar el cuidado de la familia. ¿Qué es el coronavirus? Pues es un virus nuevo, que es una mutación del anterior. Y la pregunta, ¿cómo se expande? Se expande de manera muy rápida por flujo nasal y gotas de saliva al momento de hablar y al momento de estornudar. ¿Qué provoca? Bueno, tiene una tasa de contagio de 1.4 a 2.5. Es decir, cada persona infectada puede llegar a contagiar a 2 o 3 personas en promedio. ¿Y cómo se expande? Es un virus que al caer en las superficies como son las manijas, las puertas, las ventanas, la mesa, los libros, el celular, permanece vivo entre unas pocas horas y 48 horas, lo que permite que a partir del contacto, cuando una persona llega y toca el celular o toca la mesa, se propaga. Esta persona, al llegar a su casa o al llegar a su automóvil, toca y ahí deja otra vez el virus. Y entonces sucede que se va dando una propagación hasta que exponencialmente llega a un número de contagios importante, y que efectivamente eso nos va a llevar, si me lo permitieran, a 3 fases importantes de atención o contención.
La fase 1, que hemos visto que se ha anunciado el fin de semana en el gobierno federal y en el gobierno estatal, que es para evitar el contagio por la migración de portadores y enfermos que estuvieron en países infectados, como China, España, Estados Unidos, Irán, Alemania. Hay que lavarse las manos, uso de gel de manera constante y permanente, evitar tocar nuestra cara y dejar de abrazarse y besarse. Pero si observamos, nuestra cultura está tan arraigada al saludo de mano o al saludo de beso, a los abrazos. Bueno, ahí está el presidente, ¿no? Así es. En eventos masivos, pues practicando con el ejemplo, ¿no? De suerte que es a nosotros, si estuviéramos en la fase 1, es básico que lo estemos haciendo, siempre y cuando el contacto sea con portadores o personas que vengan de otros países y que lleguen a visitarnos o que concurramos en algún lugar público. La fase 2, cuando los portadores y enfermos ya son locales. Para evitar el contagio masivo debemos de evitar ir a eventos masivos, no acudir a concentraciones en lugares públicos y lavarse las manos, uso de gel constante, evitar tocar la cara, los ojos, la nariz, dejar de abrazarse y besarse. Y entonces yo preguntaría, ¿en qué fase estamos? Ya tenemos pues yo creo locales, que estamos, ¿no?, en la fase 2, ¿verdad? Sí, o sea, la cuestión es de que estamos prácticamente en la fase 2. Lo que sí se ha notado en nuestro país es de que la mayoría de los comentaristas, la gente incluso, y eso se refleja en las redes sociales, han mostrado un tanto de sorpresa porque han visto como que las acciones del gobierno han sido más lentas en comparación a otros países. Correcto. Entonces, sí, esto genera mucha alarma, porque mientras que estamos viendo que en otros lugares ya se tomaron medidas, por ejemplo en Estados Unidos, claro, también por el número de infectados, ya ahí se suspendieron prácticamente, en Nueva York se suspendieron las labores, la gente está trabajando desde su casa. Hay lugares en donde, en Nueva Jersey tengo entendido que incluso ya se ha establecido el toque de queda, donde se le prohíbe a la gente salir si no tiene algo que hacer. Y vemos que, bueno, y qué decir de Italia, por supuesto, ¿no?, que es el caso extremo, en donde sí ya el número de muertos y también la situación de temor y de infectados es también grandísimo, igual que en Francia, igual que en España. Pero aquí lo que tenemos más cercano, que es el caso de Estados Unidos, vemos que el gobierno de México ha insistido en que durante buen rato en que estamos en la famosa fase 1. Y al principio, pues los números estaban bastante controlados, estábamos hablando de 3, 4, 5, 6 casos. Después, en los últimos días, ya las cifras empiezan a multiplicar y pasamos de 26 a 35 a 58, que es hasta el día de hoy. Hasta ahorita creo que es la última cifra y va a seguir creciendo, ¿no? Afortunadamente, en el caso de Chiapas, según las autoridades, seguimos con un caso comprobado, que fue lo de esta niña que vino de Italia. Sí. Hay 5 que están en observación, y bueno, hasta ahí, y ya las autoridades dicen que son las que van a dar cuenta de esto. Entonces, yo creo que en este sentido, la sociedad civil, eso lo comentamos el programa anterior, se ha adelantado al gobierno. Entonces, ha estado presionando. Y por ejemplo, la primera institución, y eso hay que reconocerlo, que tomó la iniciativa de suspender clases fue el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente ya hasta fue criticado, ¿no? Que se estaban adelantando. Y después ya lo hizo el sábado, el viernes lo anunció el secretario de Educación, estaba Moctezuma Barragán, de que ya se iban a adelantar o a suspender clases, y esto iba a coincidir con la cuestión de la Semana Santa. Sí, a mí no me pareció que hayan, de las autoridades de educación, que hayan dicho que se ampliaban las vacaciones, porque luego están regañando a las familias que no son vacaciones. Desde un principio hubieran señalado, ¿verdad?,
que debían de permanecer en sus casas, que es una especie de cuarentena, que los niños pues deben tratar de ocuparlos y no deben estar saliendo, como pasó, si vemos precisamente en las redes sociales, andan paseándose por Puerto Arista, por los diferentes balnearios circunvecinos a Tuxtla, ¿no? Y entonces andan en una gran movilidad. Ya en Mérida los regañaron a los que estaban en la playa, pasaron patrullas, pues llamándoles la atención que no estaban de vacaciones, ¿no? Claro. Y sobre Sí. todo por ser un lugar turístico, digamos, tiene una alta probabilidad en términos de el turismo extranjero, obviamente del contacto con el agua, la saliva, en fin, muchas cosas, y qué bueno que sucedió eso, ¿no? Bueno, y luego también comentábamos el otro día que Chiapas, por su posición estratégica frente a Centroamérica, que también es un flujo increíble de migrantes y de tráfico de personas, pues debíamos hacer algo con las fronteras y se nos adelantó Guatemala. Se nos adelantó Guatemala y también se nos adelantó Honduras, ¿no? Que tomaron las decisiones de cerrar sus fronteras y tomar medidas drásticas. La explicación del gobierno pues tiene su justificación, tal vez yo la única que le encuentro es desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque si de por sí nuestra economía está bastante mal y los pronósticos del gobierno actual han estado bajando, ¿no? De un 3%, bajó a 1.5% y con esto que se juntó la crisis del coronavirus con la cuestión de la caída de los precios del petróleo, pues la última estimación que se da es de que posiblemente este año estemos bajando a 0.6%, cuando todavía, y esto es una estimación hecha antes de que la pandemia adquiriera las proporciones que tiene ahorita. Lo más seguro es de que, como están las cosas, que prácticamente la actividad económica en el mundo se está paralizando, la situación en México, desde el punto de vista económico, no sé hasta dónde va a llegar. Y creo yo que el gobierno mexicano, lo que ha tratado de hacer es de aguantar hasta el último momento, Sí. el tomar medidas drásticas de cerrar fronteras y de suspender, por ejemplo, flujos turísticos, que realmente ya no va a tener necesidad de suspender porque ya están suspendidos, ¿verdad? Entonces, pues ha limitado a la cuestión oficialmente a la suspensión de clases. Sí, recuerdan también que el presidente dijo que quienes no pudieran aterrizar en Estados Unidos, ¿verdad? O viajar a Estados Unidos y que tenían necesidad de llegar allá, que vinieran a México, que aquí los recibíamos. Y luego que los íbamos a mandar a Estados Unidos con coyotes por el río Bravo, no sé qué estrategia pensaban en cómo íbamos a hacer que entraran a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y luego también otro tema, una amiga italiana nos decía que permanece también en el pavimento, o sea, por ejemplo, en las calles. Por los zapatos. Por los zapatos, Sí, entonces te recomendaban, por ejemplo, si hubiera un brote así muy, muy difícil, ¿verdad? En nuestro país, que nuestros zapatos con los que salimos a la calle los dejemos en la entrada, como los chinos, ¿verdad? Que los dejan en la entrada y que usemos otros zapatos. Es una recomendación. Es una recomendación, sí, porque hecho, pueden llevar en las plantas de los pies, ¿no? Lo podemos recoger en la calle y llevarlo efectivamente a los hogares. A los hogares, así es. Yo quisiera, no para alarmar, pero sí para que tengamos nosotros una mayor orientación y sobre todo responsabilidad y madurez, en tanto que el mejor cuidado, el mejor lugar que existe ahora para prevenir es nuestro hogar. Claro. Quisiera dar unos datos que, insisto, son meramente datos como referente para que no nos suceda lo que le pasó a los países mayormente infectados. China tiene más o menos casi 100,000 casos y más de 3,000 fallecimientos. Italia con 27,980 a las 14 horas, son datos de la ONU, y más de 2,500 fallecimientos, víctimas. España más de 9,000, casi 10,000, y casi 200 personas fallecidas. Francia casi 4,000 casos con casi 100 fallecidos. Irán casi 15,000 con 25 personas fallecidas. Corea del Sur casi 9,000 y casi 100 personas fallecidas. Japón, en fin.
Hay más de 180,000 casos en el mundo y hay más de 7,000 fallecidos en 116 países del continente internacional. Y luego también hay como un reclamo a China, ¿no? Porque dicen que ellos se enteraron, ¿no?, de la propagación de la epidemia, pero también pensaron poder controlarla, ¿no? Es que hay una discusión. Llegó un ahí. momento, ¿verdad? Hay una gran discusión en ese sentido, ¿no? Es que hay una discusión que tiene Sí. que ver con el tratamiento sanitario, el control sanitario, por un lado, y por otro lado, efectivamente, la vía económica. Claro. Entonces, digo, fue entendible o es entendible, nada más que hay un costo mundial ahora que, bueno, lo podríamos vivir nosotros acá localmente si no tomamos y no asumimos este ejercicio de datos o de comentarios que ahora hacemos con responsabilidad, y que el mejor lugar, insisto, para cuidarnos es nuestra casa. Sí, pero la preocupación, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, hay muchas jefas de familia en Chiapas, ¿no? Y a nivel nacional, que son ellas las que llevan el recurso a su casa. Y muchas de ellas tienen un trabajo informal, no es un trabajo formal, que ni siquiera tienen prestaciones sociales, ni tienen acceso al seguro social, ¿no?, ni al ISSSTE. Entonces, ¿qué va a hacer de ellas? Al suspender, por ejemplo, el trabajo, que ya las personas no vayan a trabajar, y ellas van y venden sus productos regularmente en las oficinas de gobierno, que son sus principales clientes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de ellas, no? Por otra parte, los cuidados, que somos las mujeres las que más nos encargamos de los cuidados, ¿no? Estamos ahorita abordando otra situación del cuidado de nuestros hijos que no van a ir a clases. Nos van a dar, ¿a partir de cuándo el gobierno va a decir que las mujeres no trabajen, o que hombres y mujeres no trabajen para que estén en sus casas? Porque habrá algunas que tienen abuelos, ¿verdad? Pero hay otros que no tienen abuelitos quien los cuide, ¿no? A mí me parece, señora Queta, que efectivamente en el plano internacional observamos a gobiernos tomando decisiones económicas, importantes, ¿no?, que tienen que ver con la economía, pero que tienen que ver también con el resguardo y la seguridad de sus habitantes. Lo de los aeropuertos, pero también el no salir de casa, el toque de queda, la cuarentena. Nosotros a lo mejor con más de 50 casos, si no me equivoco, 53 casos, creo que ya subió la cifra por lo que decías tú en México. Sí. Ya, y aún cuando no hay víctimas. 53 hasta cuando ahorita posiblemente creo que el informe se da en la noche. Ajá. Posiblemente den una cifra mayor, pero sí se está aumentando mucho. Sí. De suerte que si los presidentes están tomando y asumiendo decisiones en esas dos rutas que tienen que ver con la economía, por ejemplo Estados Unidos, diferenciando el pago de impuestos, ayudando a empresas que son afectadas por el virus, bajando tasas de interés. Hoy en México tenemos, por ejemplo, los programas que ahora ya son constitucionales, se elevaron a rango la obligatoriedad del Estado de proveer de recursos a jóvenes, a personas de la tercera edad, pero es a partir de los 68 sí, pero años. Pero tenemos una alta población, por ejemplo, con esa edad. Sí. De suerte que... somos una población vieja en México. De suerte que lo que quiero decir es que amén de las medidas que pareciera ser que vamos muy lentos, porque si no hay incentivación a la economía, al ingreso familiar, a los que viven del día al día, más ahora que ya es a rango constitucional tu dinero, y si no se los vas a adelantar, o no sé qué mecanismo. Se los dan cada 2 meses. Ajá, pero, a las personas de la tercera edad. Pero yo quiero llegar a un punto. Sí. Cuando mencionábamos la tasa de multiplicación o de contagio que puedan tener, es porque efectivamente, según los datos estadísticos, siguiendo esa ruta, vamos a encontrar que mayormente afecta en términos de mortalidad a las personas a partir de 65 años en adelante, más o menos, años. ¿Verdad? Que yo ya estoy dentro de la... Y que efectivamente, y sobre todo a los que tienen padecimientos crónicos. La diabetes, obesidad, en fin, muchos la casos, presión alta. que en México es alto. Sí.
los que tienen diálisis, hemodializados, triglicéridos, en fin. Riñón. Esos se supone, en términos de la perspectiva histórica, que efectivamente sufren el impacto es más claro, drástico. Sí, son la neumonía que va a requerir oxígeno con un tipo de instrumento que es mecánico y que no lo tenemos en nuestros hospitales, ni privados ni públicos. Esa es la pregunta, o sea, y esa va a ser la gran interrogante. La verdad es que tenemos la esperanza, al fin estamos en un gobierno de la esperanza, de que verdaderamente las autoridades de salud tengan la respuesta inmediata. Sin embargo, pues la historia de México durante muchos años no le tenemos confianza a nuestras autoridades. La experiencia nos recalca muchas veces en que los políticos dicen las verdades a medias, dicen mentiras, acomodan la realidad a lo que les conviene, y entonces en ocasiones cuando salen los funcionarios a decir todo está tranquilo, todo está arreglado, pues salen las dudas, o sea, y finalmente creo que esto va a ser una prueba de fuego para el sector salud en México. Va a llegar, está llegando. La respuesta que vaya a tener el sector salud, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, pues va a demostrar si efectivamente los hospitales tienen capacidad para atender a los enfermos, que esperemos que sean pocos, si hay una respuesta efectiva de los médicos y de los políticos para poder dar solución a lo que va a generar esta pandemia, porque una cosa que lo señaló el director de la Organización Mundial de la Salud muy certeramente: la pandemia ha demostrado una total ausencia de liderazgos. Si se dan cuenta, cada país ha tomado la medida que cree que es la mejor. Estamos ante un fenómeno prácticamente nuevo, desconocido, y sobre todo la incertidumbre. No sabemos cuándo va a llegar, con qué fuerza va a llegar, cómo nos afectará. Y lo peor que existe para el ser humano siempre es esa incertidumbre, el saber qué va a pasar. Y bueno, cada gobierno, como lo hemos estado observando, ha tomado medidas, algunos en forma inmediata, otros en forma efectiva, otros en forma tardía. Y bueno, el caso, por ejemplo, de China, que en un principio a todos nos sorprendió de que habían construido un hospital en semanas y que ya están reduciendo el número de infectados, y que ahí pues, hicieron prácticamente un toque de queda muy al estilo de una dictadura en la que viven, ¿no? De un gobierno socialista. Sí. Italia, que está tomando estas medidas un poquito a destiempo, cuando ya tiene la pandemia afectándola totalmente, y entonces ya están tomando medidas terribles de que la gente está permaneciéndose en su casa, que no salen ni de sus provincias, por miedo, ¿no? Es ley no salir de casa. Sí, no salir de casa. Es delito, pues, salir de casa sin permiso. Así es. Estados Unidos, algo semejante. Y bueno, Estados Unidos, Trump, la verdad, es el primero que empezó a tomar medidas de tipo económico, que después ya las acaba de retomar Francia, y que seguramente, no lo dudo yo, a la larga otros países van a retomar, ¿no? Yo quisiera justamente allí lo que comenta Ricardo. Para nuestro público es muy importante que nuestro público entienda que es un tema sumamente delicado, complejo, novedoso para muchos de nosotros, primero por la desconfianza que hay hacia los sistemas sanitarios, en este caso, o los gobiernos. Pero por otro lado, somos una sociedad que está acostumbrada a que el gobierno nos resuelva nuestros asuntos. Por eso, cuando se dice que hay que cuidar en casa, que hay que lavarse las manos, que hay que quitarse los zapatos, ciertamente si sales de la calle, ya quítate los zapatos, son medidas simples que no tienen mayor costo, pero tenemos un problema. Nuestra cultura no da para eso. Entonces, el programa tiene que ver para que, sin crear la paranoia, nosotros tomemos responsabilidad, tomemos conciencia, porque por los datos que menciona Ricardo, ¿qué problema tenemos nosotros? La falta de infraestructura hospitalaria, privada y pública, claro, para atender los casos, sobre todo cuando se compliquen, que sean difíciles los
diabéticos, los crónicos, los de que una... necesiten Sí, oxígeno, ¿verdad? Que ¿qué necesiten vamos otro a tipo hacer? de cuidados especializados, ¿no? Sí, y creo que pasó algo muy triste en Italia, creo que está teniendo un manual, ¿verdad? Como para definir qué casos atender y qué casos no, ¿verdad? Y se privilegió en un momento dado a los que tenían más oportunidad de salvarse, precisamente a pesar de que consideramos que Italia es un país de primer mundo, también no tenían el suficiente, las instalaciones hospitalarias, como pasó España, ¿verdad? Para atender a esa población. Yo quisiera, si me lo permitieran, Ricardo, señora Queta, mandarles un saludo a compañeros maestros de Costa Chica, de la región Petróleo, la región norte del estado de Chiapas, la región centro, frontera sur, que amablemente están siguiendo la señal de este programa y que ante digamos, contingencia sanitaria que ha decretado el gobierno local y federal, por supuesto, ellos sin duda van a tener una parte importante. Y estar enterados y estar con mucha responsabilidad sobre el tema nos va a permitir que a lo mejor el efecto o el impacto sea en menor medida. De suerte que yo quisiera recuperar algo que también mencionaste, Ricardo. El gobierno chino construyó un hospital en 10 días, porque el proceso de incubación... ¿2, no? Porque fueron 2. No, 10 No, días. 10 días. Sí, Porque el proceso de incubación está más o 2 menos entre hospitales. 10 y 15 días. No, 2 hospitales. 2 hospitales 2 construyeron. hospitales. Entonces, nosotros no tenemos hospitales. Escuchaba al secretario de Salud del Estado, por ejemplo, que en Chiapas se está previniendo, se está considerando que el Poliforum, una vez la situación sea incontrolable o no encontremos la infraestructura correspondiente, pues sea un centro en donde reciban la atención médica mínima o correspondiente. Claro. Pero seguimos en el mismo punto. Los respiradores artificiales que necesitan estar mecanizados, no contamos con eso. Entonces, por eso, ahora más que nunca es el cuidado en casa, es el autocuidado. Ahorita todavía estamos, ¿verdad? En la prevención. La clave está en la prevención. Y la palabra prevención es, su raíz lo es antes del hecho, antes del suceso, ¿no? Antes de la acción. Entonces, lo que se recomienda, y creo que es lo fundamental, es de que sobre todo los padres de familia, las familias tomemos esto en serio. Si no hay necesidad de salir a la calle y de ir a reuniones y de estar asistiendo a actos multitudinarios, evitarlo, permanecer en casa, lavarse las manos todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Si uno sale a la calle y toma dinero o cualquier cosa, inmediatamente llegar a casa y lavarse, traer algún desinfectante. Ahorita ya sabemos que los gels están agotados en todas las farmacias, pero se puede con alcohol. Y más que nada, creo que la mejor defensa contra el virus es permanecer en casa. Informado. Y cuando surja un caso que se sospecha, alguna persona que presente síntomas del famoso coronavirus, que puede ser lo que dicen, según tos seca, ¿no? Tos seca y la cansancio. clave es la fiebre. Cuando hay fiebre, siempre es porque hay una infección en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay fiebre y tos, inmediatamente acudir al médico, al centro de salud e informar. Las autoridades de aquí han dado un número que ya lo dieron a conocer, creo que el día de ayer, para dónde comunicarse. Pero sí, cuando ya se vea una persona que tiene estas características de que podría estar afectado, pues inmediatamente acudir al médico, no esperar a que la enfermedad o que el virus se vaya desarrollando, porque en ocasiones, en estos casos, es una carrera contra reloj, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Y los jóvenes, que son tan inquietos. Pero ¿cuál es la idea? No llegar a la fase 3, como ahora está Italia, España, sí, y China en su momento, ¿no? Entonces, la fase 3, ¿cuál es? Aislamiento total en casa. Bueno, y en esos países, en Italia ahorita, por ejemplo, en China, yo te digo que en Estados Unidos, incluso a pesar de que es un país pues totalmente democrático, pero se están en ciertas zonas donde están
localizados focos de infección, se están imponiendo toques de queda. ¿Toques de queda qué significa? Que la policía no quiere ver gente en la calle. Es correcto. Pero entonces esto lo podemos hacer sin necesidad de tener a un policía en la puerta. Lo tenemos que hacer con responsabilidad. Con responsabilidad. Y también creo que ojalá las empresas lo tomen en cuenta. Y si no hay la burocracia, ¿no? Que a veces esas oficinas inmensas que tenemos la costumbre de tener los mexicanos, donde son muchísimos empleados que están ahí todo el día. Estamos muy cerca, ¿no? Estamos sí, pegadísimos. Como ahora, aquí así, que haya hacinamiento, ¿no? Que tomen, ¿sí? que permitan que la gente se vaya a su casa. O sea, es preferible en un momento determinado suspender labores para beneficio de la salud. Y hay un dato, miren, la suspensión de clases a mí me parece acertado, porque aun cuando estadísticamente los niños, digamos, no tienen un impacto mayormente severo en términos del virus, sí son portadores Son portadores, claro, sí. Y lo llevan a la casa, el papá, el abuelo, el tío, etcétera, y ahí es en donde exponencialmente nos volvemos vulnerables dentro del hogar. Sí. Por eso la idea de la suspensión de clases, ciertamente, señora, no es ir a la playa, no es ir al vacaciones. cine, no son vacaciones, es un receso en términos de sanidad, para que en casa podamos amortiguar el impacto, porque esperamos en 1 o 2 semanas más tener la ola mayor, digamos, aquí en Chiapas. De suerte que qué bueno que las autoridades están haciendo algo, pero yo quiero advertir, a partir de las redes y a partir de los intereses internacionales, hay asociaciones religiosas o grupos, organizaciones civiles que ya tomaron medidas antes de que el gobierno pudiera decretar una u otra medida, y eso significa que la sociedad también por sí misma en algunos sectores están asumiendo con responsabilidad, claro, y con oportunidad ya alimentos, lo que tú quieras. Y por cuidado, ejemplo, ¿no? sí, yo creo que también desde los medios de comunicación, de gobierno, ¿verdad? Y de otras instituciones debe haber un mensaje a los jóvenes, ¿no? Estoy de acuerdo. A los jóvenes, porque debe haber mensajes para las diferentes edades, ¿no? Sobre cómo deben de abordar el tema. Por ejemplo, los jóvenes, a mí me sorprendió en el último terremoto en la Ciudad de México, la respuesta de los jóvenes frente al sismo, ¿no? Porque en el primero, pues, fueron adultos, ¿no? Pero en el segundo sismo de la Ciudad de México hubo una respuesta increíble por parte de los jóvenes, pues, de solidaridad. Correcto. Entonces yo creo que también debe haber un mensaje hacia ellos de parte de las organizaciones juveniles, los liderazgos. Ustedes como maestros tienen un liderazgo sobre sus alumnos, sobre las comunidades, que debe ser aprovechado, ¿no? Y también hay muchos jóvenes que son líderes, que deben de salir a hablar, a dar un mensaje, ¿verdad?, a sus pares, para que todos nos involucremos, ¿no? Yo espero, justamente en esa parte, yo espero que las autoridades sanitarias y las autoridades educativas vean a los trabajadores de la educación, a las maestras y a los maestros, un conducto para poder sensibilizar mayormente a las familias, a las comunidades, porque es importante, sobre todo a las mayormente marginadas o económicamente más débiles, más frágiles, y que necesitamos ahí información, orientación a tiempo. Sí, y aunque no estén los niños yendo a clases, ¿verdad? Sería importante eso de los desayunos escolares, ¿no? Ver de qué manera se hacen llegar a las comunidades más marginadas, ¿no? Los desayunos escolares que sigan haciéndose llegar, ¿no? Despensas, ¿no? Despensas, claro. Sí, aquí el DIF municipal y los DIF. Despensa es buen dato. El DIF municipal y los DIF estatales deberían retomar ese tema, ¿no? Y despensa, yo diría que qué buena opinión, señora Queta. Despensa en términos de eso que estamos viendo ahora, gel, alcohol, cosas básicas que te van a servir para dejar ese virus fuera de tu vida. Es decir, sí, lo otro, el alimento y todo eso es bueno, pero primero preservemos la vida, ¿no? Claro. Es decir, porque si vas a los centros comerciales, no hay cubreboca, no hay gel, no hay alcohol, o sea, no puede ser. Hace 20 días que está agotado. ¿Sí? Sí, y ahora hay formas de elaborar tus productos de limpieza, correcto, ¿no? Es correcto. Y los cestos de granel, pero ¿no? en el último caso, ¿sí? O sea, se está recomendando, o sea, agua y jabón.
agua Sí. y jabón, o sea, no es traer gel, o sea, Inclusive agua oxigenada, combinado cloro con agua, en fin. agua y jabón. Agua y jabón, sí. Simple. Y algo se nos Lavarse, está pasando nada más porque sí, lavarse las manos constantemente. También se recomienda tomar agua, bastante agua, porque Correcto. supuestamente, o sea, La hidratación ayuda. La verdad es de que no se puede Hidratación. uno poner como médico porque estamos ante un virus nuevo, Desconocido novedoso, para desconocido, nosotros, sí. agresivo. pero sí son medidas de prevención, De ¿verdad? acuerdo. Se supone que si uno está tomando No. agua, eso permite un determinado que el Pues, virus lo trague, pase ¿no? al estómago y ahí se diluya, ¿no? Se desbarate con los ácidos. Los ácidos gástricos lo destruyen. Pero la principal recomendación que se hace es, 1, no salir de casa si no hay necesidad. Correcto. Y 2, lavarse las manos constantemente. Bueno, y yo como psicóloga haría otra recomendación. Sí, señor. Es el tema de salud mental también. Es correcto. Porque nos aterra qué va a pasar ante la incertidumbre. Sí. Muchas personas son muy sensibles a estos temas, que pueden estar sufriendo depresión y se les puede acelerar o ansiedad, y con esta incertidumbre podemos ocasionar daños más severos, ¿no? Entonces yo sí les pediría a mis compañeritos y compañeras también de chats que dejemos de estar enviando tanta basura en ocasiones, ¿verdad? O tanta información que puede ser cierta, pero que llena los chats y además pone y angustia. Y angustia, pone en una situación de incertidumbre. Te angustia, pero también por otro lado, válgase, te relaja porque lo tomas a broma, ¿no? Bueno, entonces, cuando son los de bromas, pero hay unos muy serios. Es peligroso. Hay unos muy serios, ¿no? Pero las dos cosas son peligrosas porque claro. Entonces le pierdes el sentido de la responsabilidad. Sí, no, los memes están a la orden los memes están a la orden del día, ¿verdad? Eso es parte de nuestra personalidad, de las características del mexicano, ¿no? Que nos comemos la muerte, ¿no? Es correcto. En calaveras de azúcar, ¿no? Creo que estamos llegando a la parte final. No sé si así es, yo creo que si nos queda tiempo. 3 minutos tenemos. 3 minutos, aquí okay. Nos avisa nuestro contador de tiempo. Entonces, pues yo creo que hay que, sobre todo, primero no perder, estar, como bien dice Queta, estar tranquilos, no perder la calma. De acuerdo. Seguir las recomendaciones. A mí me llamó mucho la atención que hubo un festival en la Ciudad de México y la gente fue. Ha habido aquí eventos masivos y la gente sigue yendo. En ocasiones, a veces los mexicanos, no sé si todo el mundo, pero a veces somos muy dados a jugar, a estar en el filo. Como una ruleta rusa. En el filo del peligro y pensamos que eso no nos va a llegar. Pero pues más vale prevenir. Entonces, si no hay necesidad de salir a casa, permanecer en casa. Si en los trabajos hay posibilidades de trabajar desde casa, hacerlo. Y de igual manera, o sea, en el caso de los jóvenes y niños que no están asistiendo a la escuela, pues de que no lo tomen como vacaciones, como bien se dice, sino que sigan ahí buscando la forma de conectarse con sus compañeros, repasar sus lecciones, pues para que sigamos manteniendo aún en casa lo que ahora están manejándose en las redes, no el trabajo desde casa a través de redes. Pues existe la tecnología, claro, en otros lugares de nuestra entidad y del país no se dan esas facilidades, pero pues en ese caso es simplemente buscar ponerle énfasis en las acciones de higiene. Ok, yo abonaría a lo que han estado diciendo las autoridades sanitarias locales, en tanto que dicen ellos que para que la población no caiga tampoco en la desesperación, que en alguna gripa que pueda ser normal vaya y acuda a un centro privado de atención a la salud y que ahí le digan que le van a vender la prueba para la detección del virus. Han dicho las autoridades que únicamente está en el centro de sanidad estatal y que allí es donde únicamente tienen las pruebas para autentificar o detectar o verificar si es coronavirus o no. Claro. Y por otro lado, también han dicho que de manera regional tienen los medicamentos suficientes para poder atender a la población. Ojalá y no sea necesario comprobarlo si es suficiente o no es suficiente. La mejor manera es que no nos ocurra, que no nos pegue. Sí. Y para ello entonces tenemos
la prevención, la que tanto hemos estado diciendo acá, y creo que esta noche debemos de dormir confiados en la familia, pero con todos los cuidados mañana temprano y con mucha responsabilidad, por favor, maestras y maestros y chapanecas y chapanecos. Sí, y finalmente, ¿verdad? Para las instituciones de gobierno que todavía van a seguir laborando, que sus sanitarios, ¿verdad?, tengan las condiciones de higiene necesarias, que exista papel, gel, jabón, que si el propio gobierno no lo puede hacer, que haya una cooperacha, como así sí, hemos resuelto muchos temas en México, que se suspendan las reuniones, ¿no? Que suspendan las reuniones donde va pues ya cierto número, no sé, 50, más de cierto 50. Número, más de 50, ¿verdad? No sé, 100 personas, que se empiecen a suspender todas estas reuniones, ¿no? Y que también, como en otros lugares ha pasado, que se utilicen las redes sociales para transmitir conciertos, muchos eventos que se pueden transmitir a través de las redes, pues darles un buen uso a las redes. Y pues ya lavarse las manos, compañeritos. Eso ahorita saliendo de aquí nos vamos a ir a lavar las manos, y buenas noches. Los esperamos en otro programa de Contextos. Buenas noches. Contextos.